no es la aplicación más innovadora, no es la aplicación con mejores funciones, ni siquiera es la aplicación más vistosa, podríamos llegar a decir. Sin embargo, fue de las primeritas en llegar a la era smartphone, y entre eso y que se hizo muy popular desde el principio, actualmente WhatsApp es usada por más de 2.000 millones de usuarios a lo largo y ancho del planeta. Además, funciones como por ejemplo los canales de WhatsApp ya son usados por más de 500 millones de usuarios. Y aunque personalmente sigo prefiriendo Telegram, hay que reconocer que muchos estáis interesados, y yo también un poquito, por qué negarlo, en esas nuevas funciones que llegarán este año a WhatsApp. Así que os voy a traer hasta 8 de ellas, algunas que son pequeños detalles y otras que pueden suponer un punto de inflexión dentro de este servicio de mensajería. Os voy a hablar en primer lugar de los nombres de usuario, de los nicknames de toda la vida que utilizas en cualquier aplicación, en cualquier red social. Por ejemplo, en X, Twitter, en Instagram tienes tu @ lo que sea. Pero en WhatsApp no. De hecho, desde el principio, WhatsApp se vinculó a tu número de teléfono. Pero esta función de nombres de usuario parece estar siendo probada desde hace varios meses de forma interna y en principio solo para la versión web. Lo que me parece increíble es que esto no haya sido implementado junto a los canales que se estrenaron hace meses. Quiero decir, es lo que por lógica debería haberse hecho. No sé si en un principio se pensó y luego decidieron dividir el desarrollo. Bueno, si se implementa de forma correcta, permitirá llegar a un público muy, pero que muy grande. Ya os he dado cifras de la gente que usa WhatsApp. Me parece una función que ojalá la implementen ya mismo. Una cosa con la que siempre en WhatsApp están investigando es con la interfaz, ya sea en cambiar los botones de sitio, también la forma de los mismos, y también, por supuesto, en el tema de la paleta de colores utilizada. Así que una nueva interfaz para la versión web estaría en camino. Veremos si también hay cambios en el futuro para las versiones móviles. Tendríamos una barra lateral con chats, estados, canales, grupos, archivados y destacados. No sé vosotros, pero así compactito en un lado, a mí me parece que se ve genial. También se está probando un cambio en las tonalidades para reducir la fatiga visual, y esto sí que me parece digno de mención porque no todas las desarrolladoras prestan atención a esto. A ver, yo lo uso poco, pero hay gente que todo el día, hablo de la versión web, parece que todo esto de la nueva interfaz estaría bastante cerca de ser implementado, pero sin fecha. Y yo desde aquí hago un llamamiento. Oye, WhatsApp, ¿se te ha ocurrido pensar, no sé, en temas? Como por ejemplo una aplicación que no voy a nombrar. Algo que muchas personas utilizan, yo personalmente no, pero muchas sí que lo utilizan. De hecho, cada vez que abro WhatsApp veo varios, son las actualizaciones de estado. Vendría a ser algo así más o menos como los stories que encuentras en un montón de plataformas. Instagram, por ejemplo. Pues esto está limitado al dispositivo principal. Ya sabes que desde 2023 se permite vincular otros dispositivos a tu cuenta. Pues esto hace que los secundarios no tengan todas las funciones y tengan hasta cierto punto algunas limitaciones. Al parecer esto estaría llegando ya a su fin. De hecho, a muchos usuarios se les está habilitando la posibilidad de hacer esas actualizaciones de estado pues en cualquier circunstancia. Y puede parecer algo menor, pero para una empresa que, por ejemplo, tiene varios dispositivos vinculados, tener todas las funciones en todos los dispositivos es vital. A día de hoy no es así. Esta es otra función que la aplicación que no voy a nombrar tiene desde hace muchísimo tiempo. De hecho, años lo tiene ya. Y es la de fijar varios comentarios en la parte... mensajes en la parte superior. Así que se está probando una función que permita hacer esto, y a algunos les parecerá algo prescindible, pero para mí, por ejemplo, podría ser interesante en el momento. También os digo que los canales sean fáciles de encontrar, que parece que solo le dan visibilidad a los que pasan por caja y tienen el verificado. Bueno, pues una función sencilla de explicar y que deberíamos ver muy, pero que muy pronto implementada. En octubre de 2023, Mark Zuckerberg anunció en Facebook que muy pronto íbamos a tener disponible la función para tener 2 números de teléfono o 2 cuentas de WhatsApp en el mismo smartphone.
Bien, ¿alguien ha visto esta función? Porque yo en mi smartphone todavía no la tengo habilitada. De hecho, he preguntado a algunas personas y tampoco es así. Algunas usan Android, otras usan iOS. Bueno, esto es sencillo de explicar. Como digo, puedes activar las dos cuentas a la vez en tu dispositivo principal. Y como digo, esto es algo que el CEO de Meta dijo que, bueno, de hecho literalmente leo: cambie entre dos cuentas en WhatsApp. Pronto podrá tener dos cuentas de WhatsApp en un teléfono dentro de la aplicación. Decía pronto, pero no sé, ¿me habré perdido algo? ¿Tú tienes esta función? ¿Habéis usado Threads qué difícil de pronunciar? Threads. Una especie de Twitter, y bueno, también está, pues eso, muy íntimamente ligado con Instagram, también Messenger con Facebook, pero WhatsApp parece como que siempre ha ido muy a su rollo, ¿no? Es un desarrollo que pues no ha tenido demasiado que ver con el resto de aplicaciones de Meta. Pues encontramos en fase beta una posibilidad de compartir tus estados de WhatsApp en Instagram. Todavía no se activó, lo que tenemos es una versión beta para Android, la 2.23.26.17, pero próximamente debería estar disponible. De hecho, parece que WhatsApp sugerirá algo así como: ¿quieres compartir esto también en Instagram? Como sucede, por ejemplo, en la misma Instagram cuando compartes una historia y te da esa posibilidad te aparece el icono de Facebook, ¿no? Te da la posibilidad de compartirlo también en las historias de Facebook. Yo normalmente no lo utilizo, pero aparece esa función. Otra función que quizás podría interesarte es la de compartir audio musical mientras efectúas una videollamada, ya sea entre dos personas o una videollamada grupal. Según se ha podido saber, sería algo así como que mientras estás en una videollamada pulsas el botón compartir contenido de audio y bueno, la otra persona podría escuchar también lo que tú estés reproduciendo en ese momento. Una función para escuchar lo mismo o ver lo mismo me parece bastante interesante en según qué contextos, y es algo que permite otras aplicaciones del estilo, para, no sé, comentar juntos alguna cosita de esto puede estar bastante bien. O mira, escucha esta canción que acaba de sacar mi artista favorito. Los que usan WhatsApp en Android habrán visto quizás un mensaje que les ha aparecido las últimas semanas que hace referencia al tema de las copias de seguridad de forma ilimitada que podíamos hacer en Google Drive. Bueno, pues que sepáis que esto llega a su fin y ya aplica a versiones beta, pero en la primera mitad de este año que acabamos de estrenar se va a ir implementando a todos los usuarios. En teoría, WhatsApp te avisará mediante un banner 30 días antes de que esto suceda. Por tanto, si quieres tener, por lo que sea, copias de seguridad con un peso superior a 15 GB, que es lo que permite de forma gratuita Google Drive, tendrás que pagar espacio en la nube. Lo más barato es 100 GB por 20 euros al año. Para los usuarios de iPhone ya sabéis que lo gratis se reduce simplemente a 5 GB en iCloud, que también tienes que pasar por caja. Así que muy atentos si tenéis copias de seguridad muy pesadas. Y también un consejo: intentando tener cosas súper importantes o todo lo importante en WhatsApp, mejor de forma local, que siempre tenemos mucho almacenamiento. Bueno, pues estas son algunas, porque seguro llegarán muchísimas cositas nuevas a WhatsApp próximamente. Cuando haya las suficientes novedades, probablemente os traiga un vídeo actualizándoos para que estéis al tanto de todo lo nuevo que se viene en WhatsApp. Parece que últimamente se están empezando a poner un poquito más las pilas, pero faltan muchísimas cosas. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos próximamente. ¡Chao!